Tengo un mensaje en esta mañana respecto a la formación de una iglesia, la formación del cuerpo verdadero de nuestro Señor Jesucristo y el tema de los dones espirituales. Es algo que muchas veces se desconoce. Y sabes que todos tienen un don. Dios repartió a cada uno de nosotros un don. Dones espirituales, el título que dice y está en el libro de Primera de Corintios capítulo 12. Y dice así: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. Vamos a explorar un poquitito estos dos versículos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así arranca el primer versículo. Y quiero que sepas que Dios en tu vida ha puesto un don. Si eres parte de una iglesia, Dios va a depositar un don. Y ya enseguida vamos a estar mirando la cantidad de dones. Hay muchos dones. Hay diversidad de ministerios y debes aprender cuál es tu lugar dentro de la iglesia. Así como un cuerpo tiene muchos miembros, así la iglesia también tiene muchos miembros, hasta la formación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué importancia tiene de saber que estamos en una iglesia? ¿Qué importancia tiene saber que tenemos hermanos ordenados que vienen a la casa del Señor para que en ese ordenamiento podamos formar el cuerpo de Cristo? Pero a todos se les repartió un don. Y quiero hablarte de esos dones, quiero hablarte de la diversidad de operaciones que hay dentro del cuerpo de Cristo. Y tienes que entender esto, porque cuando tú entiendas que eres parte del cuerpo y que un cuerpo va a avanzar si tú estás, que un cuerpo va a adelantar si tú eres parte del cuerpo. Pero cuando el cuerpo le falta una pierna, cuando el cuerpo está dolido por alguna enfermedad, se queda. Entonces quiero que entiendan la diversidad de dones que hay espirituales para cada uno de los que participamos del cuerpo de Cristo. ¿Y es necesario? Sí, claro que es necesario, porque es donde Dios ha depositado toda su fuerza, en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y entonces toda la fuerza se la entregó a la iglesia. Él es la cabeza, no te olvides. Y nosotros unidos somos su cuerpo. ¿Y qué importancia tiene tener los dones espirituales para participar cada uno en su lugar? Y dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Claro. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el mundo y íbamos de aquí para allá, íbamos a las fiestas, íbamos a cualquier lugar menos a Dios? Y éramos extraviados por ese espíritu que operaba en nuestras vidas. Ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de enojo, ese espíritu de confusión, ese espíritu de corrupción que tenía y habitaba en nuestras vidas y nos extraviaba llevándonos como a ídolos mudos. ¿Viste cuando se lo lleva a un ídolo? Entre 4 personas, entre 2 lo van llevando. Así nos llevaba Satanás en el mundo, equivocándonos, golpeándonos. Y nosotros creíamos que íbamos ordenadamente bien, creíamos. Pero cuando descubrimos que Cristo Jesús vino sobre nuestras vidas y Él nos hizo entender de qué lado estábamos, entendimos que éramos como ídolos mudos, que nos llevaba Satanás para un lado y para otro. Mayormente cuando habitamos en el pecado, seguramente que estamos habitando en ese espíritu. Por eso el peligro de nuestras vidas cuando
no nos comportamos bien, cuando no somos parte de un cuerpo, cuando no somos parte de una iglesia, siempre va a haber un peligro. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, se terminan todos los peligros, porque Él produce un cuidado intensivo sobre nuestras vidas y ya no andamos como ídolos llevándoos como ídolos mudos, sino que podemos hablar como en esta mañana y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la victoria y que nos entregó un don. A cada uno le repartió un don. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema quiere decir maldito. Quiero contarte lo que me pasó hace unos días en un semáforo. En estos días compré una camioneta y me encuentro con que es muy atractiva a los ojos de los hombres. Y paré en un semáforo y había un muchacho de unos 30 años parado enfrente de la camioneta y estaba haciendo malabares, pero no hacía malabares, sino que me estaba mirando y me decía que le diera plata. Y yo lo miraba y lo observaba y decía para mis adentros: si supieras dónde está la riqueza, no estarías aquí. Para mis adentros hablaba. Estaba con los vidrios cerrados, mi señora me estaba acompañando. Y entonces, con señales, este muchacho me hace como que soy tacaño. Me hacía plata y me hacía sos un tacaño. Entonces bajo el vidrio y lo llamo. Y le digo: si supieras dónde está la riqueza, está solamente en Cristo Jesús. Se enojó de tal manera que empezó a blasfemar contra Cristo y empezó a insultarme. El problema es que el espíritu que estaba operando en ese joven no era el de Dios. No aceptaba a Cristo Jesús. Tal vez le han pasado grandes cosas en su vida. Tal vez la vida no le jugó una buena pasada, pero no porque Dios no quiso, sino porque él tomó decisiones equivocadas y andaba como ídolo extraviado, llevándolo Satanás de un lado hacia otro, haciéndolo pecar. Y se enojó de tal manera que dije: Señor, wow. Estaba para hacerle una liberación realmente. Y uno observa el mundo cómo está. Los que viven en ese espíritu peligroso, donde desean el mal, donde desean la muerte, donde desean y practican la envidia, la falta de amor que no tienen, porque no han venido a Cristo Jesús, porque no han entendido lo que Cristo ha derramado y no lo conocen. Por eso te hacía señal de lo que había acontecido en ese semáforo, para que aprendas a discernir los espíritus. Estamos hablando de dones espirituales. También el diablo te da dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Ese varón maldecía a Jesús. Me insultaba sin conocerme, solo porque le dije que en Cristo está la solución de su vida. Se enojó de tal manera. Y así está el mundo. Cuando tú le hablas de Jesucristo, así está el mundo. Estaba observando en Primera de Juan, donde habla, perdón, en Juan, donde habla nuestro Señor Jesucristo y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiero continuar y diciendo esto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, es más, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Linda manera para identificar los dones. Yo veo a esos hermanos que vienen a la iglesia, después que salen de la iglesia, lo primero que hacen en la desesperación de ese espíritu que tienen incorporado, prenden un cigarrillo. Lo veo normalmente dentro de mi iglesia, y les hablo muchísimo del de abandonar esos espíritus, de no darles más el alimento que ellos piden. Qué peligro para una iglesia cuando un hermano no sana. Qué peligro que tenemos que cuidarnos cuando un hermano hace lo indebido, cae en el pecado fácilmente, porque es peligro de distracción o destrucción en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Es un peligro de infección en el cuerpo de Cristo. Yo te animo en este día a que, si tienes algún vicio, algo que te empuja a hacer lo malo, que empieces a reaccionar y empieces a cambiarlo, porque eso te llevará a un lugar que no te gustará con el tiempo. Dios tiene un gran propósito, y Dios da dones espirituales a cada uno de los que le sirven, a cada uno de los que buscan en espíritu y en verdad. Dios es amor. Y si no estás sintiendo el amor de Cristo, el amor de Dios, es porque estás en serios problemas. Siempre hablo y Dios sabe por qué. No sé en esta mañana quién estará escuchando, quién escuchará el Facebook, pero Dios quiere hablarte. Porque no quiere que vayas a ese lugar de tormento. Dios quiere salvar tu vida y te llama justo a tiempo en este día para que te arrepientas de tu pecado, dejes tus vicios, dejes tu mala manera de vivir, dejes todo lo que estás haciendo para hacer una cruzada de fe, un cambio. Te está esperando Cristo para sanar, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer en Cristo Jesús es el nacer nuevamente para Cristo. El creer en Cristo Jesús es dejarlo todo por Él, para limpiarnos, para lavarnos, purificarnos, prepararnos para que Él nos otorgue un don espiritual. Y vuelvo a los dones espirituales, no me queda nada de minutos, pero bueno, quiero mostrarte por la lectura lo que habla del tema de los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo.
Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimientos de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hoy te llamo la atención porque te está esperando Cristo. Hoy es un día especial para meditar cómo quieres caminar. Si quieres caminar apartado de la iglesia o quieres estar como un ídolo mudo que te está llevando Satanás de un lado hacia otro. ¿Sabes qué es lo hermoso que tiene Dios? Que te da el libre albedrío. Siempre recalco y siempre admiro cómo Dios creó todo y la libertad que nos dio para elegir, para escoger. Él no nos obliga. Viste que por ahí las canciones dicen: Señor, cámbiame, Señor, purifícame, Señor. No, no lo hace así Él. Así no lo hace. Por ahí algunas canciones están mal edificadas, porque solamente Él te da el libre albedrío para que tú aceptes o no aceptes. Es una mañana preciosa para meditar, es una mañana preciosa para hacer el bien. Un día para no caminar como ídolo mudo, donde te lleva Satanás para un lado o para otro. Dios te bendiga.